Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a Domusauria Podcast, un espacio donde hablamos de temas de fe, porque la fe viene de escuchar. Y el día de hoy tenemos un tema pues muy especial, un tema que es un poquito diferente porque no vamos a explicar como tal un, un tema desde el punto de vista de la doctrina, sino desde el punto de vista de 8 testimonios o desde 8 personas que lo vivieron. Y se trata pues del infierno, que es una realidad de nuestra iglesia y de nuestro misterio en la vivencia de la fe. Entonces, pues queremos abarcarlo desde el punto de vista de 8 testimonios, porque como dicen los santos, ¿no? Es mejor hablar de él ahorita y no recordarlo ahorita en nuestros pensamientos para evitar vivirlo después de esta vida. Entonces, esta noche me acompañan Adán y Aurora. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola Francisco, muy buenas noches. Hola Francisco, muy buenas noches. Hola a todos, buenas. Pues el infierno es una realidad que está consignada en el catecismo de la Iglesia Católica y básicamente como que es una realidad que se presenta cuando hemos muerto en pecado mortal, es decir, sin estar en estado de gracia, sin estar arrepentidos ni haber acogido el amor misericordioso de Dios en nuestra vida. Significa, es una implicación que significa para siempre y es por nuestra libre elección. O sea, es algo que elegimos libremente. No es como tal un castigo, o sea, una venganza que Dios, como usted fue malo, entonces se va. No, no es eso, es como una simple consecuencia, es una consecuencia de nuestras elecciones. Entonces, pues en esta realidad que tenemos de nuestra vida espiritual, tenemos un llamado a la responsabilidad y el hombre debe usar esa libertad en relación a su destino eterno. Y tampoco es como decía Calvino, ¿no? Que él decía que los hombres estaban predestinados al cielo y al infierno. Dios no predestina a nadie al infierno, sino que se necesita una adhesión voluntaria a Dios y una perseverancia final, como decía San Bernardo, ¿no? Como dijimos en un programa anterior, en un programa pasado, el cielo está hecho para todos los cristianos, pero finalmente se le otorga únicamente a los que perseveran. O sea, el cielo está para los que están en el camino de Dios, pero solamente se otorgará a los que perseveran. Y básicamente que el infierno pues tiene una característica principal, tiene varias características. Primero es ese alejamiento de Dios, que es eterno, que es perpetuo. Y segundo es el tema de la eternidad, ¿no? Entonces, es algo que nos ayuda a reflexionar y a pensar, porque pues si pasaran millones de años apenas estaría empezando el tormento, entonces es bueno entender cómo por un pequeño momento de nuestra vida nosotros podemos perder la gracia al final, ¿no? Entonces, pues la idea de este podcast es contar desde el punto de vista de 8 personas, desde ocho vivencias, esta realidad. La primera es que queremos traer es la de San Juan Bosco, un santo italiano del siglo XVII, un santo italiano del siglo XVII, y él contó este sueño a sus alumnos en, después de que lo tuvo, ¿no? Esta visión. Resulta que él esa noche pues se acostó con miedo, pues él ya estaba acostumbrado a tener sueños, y él esa noche se acostó con mucho miedo, porque presentía que sí, que iba a tener un sueño muy feo, pero el cansancio le ganó y terminó durmiéndose. Él dormía como 3 horas al día nada más. Y bueno, se le aparece su ángel de la guarda y le dice como vamos a dar un paseo, vamos a ir a dar una vuelta, como decimos aquí. Y entonces pues él dice como, Don Bosco le dice, listo, vamos, y llega como a un desierto, un sitio donde no había nada, árido, totalmente árido. Y empiezan a caminar y lo primero que encuentran es como unas rosas, unas flores, y Don Bosco se acerca a mirarlas y le pregunta al ángel que por qué no huelen a nada. Y él dice, es porque esto es el camino al infierno. Aquí comienza el camino al infierno y el infierno es así, o sea, está lleno de la vida del pecado y la vida de pecado está lleno de goces, de placeres, pero que no alegran la vida, ni el alma ni el corazón. Entonces es eso, como flores sin olor. Luego él vio que sus estudiantes, muchos iban por ese camino al infierno y que caían y eran arrastrados por cuerdas al infierno, ¿no?
Y cuando él vio que esas cuerdas a dónde llevaban, vio que esas cuerdas las tenía un demonio muy fuerte, un demonio muy, digámoslo así, intimidante, y él jalaba a los jóvenes hacia el infierno con esas cuerdas. Y era un camino ancho y cada vez iba volviendo más empinado, más empinado, más empinado, ¿no? Entonces él vio que de esos lazos había unos muy peligrosos, unos más peligrosos que otros, y los más peligrosos eran los que no se ven, ¿no? Los más delgaditos, los más difíciles de ver. Y entonces Don Bosco le preguntó al ángel de la guarda de él que eso qué quería decir. Y el ángel de la guarda le dijo, eso quiere decir que ese es el lazo de los respetos humanos. O sea, cuando la gente deja de seguir a Dios por miedo del que dirán los demás, o por miedo de lo que opinen los demás, o sea, que a veces nos da miedo de parecer, demostrar nuestra fe, que porque nos van a tachar de que mojigatos, de que no disfrutamos la vida, pero eso es muy peligroso ese lazo, ¿no? Y bueno, lo vio así. También vio que otros lazos decían orgullo, desobediencia, envidia, impureza, ira, mal genio. Bueno, en sí los pecados, pues, eh, más capitales, especialmente la impureza y el orgullo. Entonces vio que algunos de los jóvenes estaban rompiendo los lazos con unas armas. Bueno, esto es súper importante porque las armas que vio Don Bosco con la cual rompían los lazos que arrastraban a la gente al infierno eran estas, ¿no? La devoción al Santísimo Sacramento, o sea, ir a la misa y hacer adoración al Santísimo, la devoción a la Virgen, la confesión y las lecturas de buenos libros. En este caso, pues hoy día en nuestra época sería pues la lectura de buenos libros, la escucha de videos de buenos, sí, esas cosas, ¿no? Entonces muchos rompían los lazos con esas armas. Poco a poco, como les dije, iban avanzando en el camino y empezaron a desaparecer las rosas y el camino se volvió solo espinas y cada vez se hacía más espantoso. Piedras filosas y veía cómo la gente tropezaba y cómo iban cayendo y desapareciendo y reconoció muchos de sus alumnos, ¿no? Muchas personas que él conocía. Luego llegó a un edificio con las puertas altas, que tenían las puertas altas y era como la entrada al infierno. Y bueno, entraron por ese edificio. Vio que había muchos jóvenes que caían empujados unos por otros y el Santo Ángel le dijo que eso significaba que eh, muchas veces arrastran unos a otros, ¿no? Las malas compañías, las malas lecturas, las malas costumbres, hoy día por ejemplo sería lo mismo, ver por ejemplo cosas malas, cosas que nos perjudican nuestra pureza, por ejemplo, ¿no? Entonces San Juan Bosco se sentía como triste de ver tantos de sus estudiantes ahí y él decía como, ¿para qué tanto trabajo allá en el colegio, todo? ¿Para qué me desgastó tanto si van a terminar acá? Y el ángel de la guarda le dijo, no, es que precisamente este sueño es para que ellos no caigan acá. O sea, usted les tiene que avisar y tiene que, para que se anime más en su predicación y en lo que está haciendo, ¿no? Luego vio la entrada al infierno y bueno, al entrar tenía mucho miedo y vio que pues había una puerta y la puerta decía, los impíos, los que no dan importancia a Dios, acá será el llorar y crujir de dientes. Y que era un aviso para los que siguen viviendo pues en paz con sus pecados. Luego entraron a una caverna horrible, espantosa, y bueno, todo era incandescente, había fuego por todo lado, veía caer alumnos, lo que ya les decía, ¿no? Muchos de sus alumnos caer ahí, ¿no? Y rechazaban la misericordia. Vio que se daban golpes entre ellos, que se mordían y se causaban heridas terribles. Y una de las visiones que más le impactó a Don Bosco era que los que estaban en el infierno vieron el cielo, o sea, desde el infierno veían el cielo y veían la felicidad de sus compañeros que habían tenido un buen comportamiento, cómo se veían de hermosos y de felices, y que verlos así de felices les causaba más sufrimiento aún. Luego vio cómo había gusanos e insectos que se tragaban la gente, y que ese gusano, según el ángel de la guarda, representaba el remordimiento, como dice la palabra, ¿no? Eh, el Señor dará castigo, como castigo entregar su cuerpo a los gusanos, dice Judith 16:17. Entonces vio que muchos de esos alumnos pues estaban llenos de esos gusanos y de ese remordimiento. Luego vio una cueva más profunda donde había mucho sufrimiento, ahí eran donde habían los que habían cometido el pecado contra el sexto mandamiento, los pecados de la impureza, que no los habían confesado y no los habían callado. Entonces el ángel le decía como, sí, dígales que toca animarlos a que confiesen constantemente,
La confesión es una herramienta, ¿no? Luego vio los que se dejan conquistar por el deseo de conseguir bienes, que una de las mayores tentaciones que tenemos es muchas veces el deseo del dinero fácil. Por eso dice la palabra que el amor al dinero es el origen de todo mal. Vio que había mucha gente avaricia, mucha gente que estaba pegada pues en esta vida a la plata y bueno, mucha gente que deseaba la riqueza. Luego vio otro horno y en ese horno vio los desobedientes, ¿no? Los que se la pasan perdiendo el tiempo. Entonces el ángel le decía que como consejo lo mejor era mantenernos siempre ocupados, aprovechar bien nuestro tiempo. Y le citabas la palabra en Segunda de Crónicas 24:20 cuando dice, Dios se aleja de los que se alejan de él y abandona a los que lo abandonan a él, ¿no? Entonces muy importante y sobre todo pues esa importancia de no permanecer mucho tiempo con el pecado, de que si de pronto caemos, estar confesándonos, levantándonos, porque si nos apartamos de Dios, Dios se empieza a apartar de nosotros y nos deja presas de nuestras propias maldades, ¿no? Entonces ya cuando estaban saliendo del lugar, el ángel de la guarda le mostró el muro final del infierno y le dijo, mira, este es el último muro. Y le mostró que había muchos muros hasta el infierno, o sea, más o menos 1000 muros. Y entre cada muro había una distancia de 1000 kilómetros. O sea, desde el primer muro hasta el centro del infierno habían, según el santo, 1.000.000 de kilómetros. Entonces el ángel le dijo, mire, este es el último muro del infierno, pero pues la gracia es que usted cuente esto que vio y que de pronto sienta un poquito. Y don Bosco le dijo, no, 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 yo no quiero, no, a mí me da miedo, no sé qué, yo no quiero que me quemen, ni nada. Dijo, no, tranquilo que ese es el muro más lejano. Y entonces el ángel de la guarda le cogió la mano y se la pegó al muro. Y entonces fue tanto el dolor que el santo tuvo que pegó un grito tenaz y se levantó muy asustado. Y cuando vio la mano, vio que tenía la piel, que se le estaba desprendiendo la piel y se despegaron algunas uñas. Y fue un dolor terrible que él tuvo en la mano por varios días, o sea, que se recuperó. Y eso que lo que él decía, no, ese fue el muro más lejos y ese dolor pues que le causó. Entonces al final el santo termina diciendo lo que hablábamos al inicio. Más vale bajar al infierno en vida con el pensamiento para huir del pecado que tener que ir con él a la eternidad por no haber evitado ofender a Dios. Listo, entonces ahora vamos con el número 2. Aurora, por favor. Bueno, pues el testimonio que yo leí fue el de Santa Faustina. Ella explica acerca de los 7 tipos de torturas que puede vivir una persona que se aleja de Dios. El primero habla acerca de la tortura del infierno, que es la pérdida de Dios. Empieza a explicar que pues es lo mínimo que recibe una persona que se aleja de Dios. El segundo es el remordimiento perpetuo de la conciencia. El tercero es que la condición de uno nunca cambiará, es decir, que siempre va a quedar esta persona ahí en el infierno y ya no va a haber marcha atrás. La cuarta es el fuego que penetra el alma sin destruirla, un sufrimiento que pues tal vez no suena tan feo, pero pues la realidad es otra, ¿no? Es algo horrible, algo que destroza a la persona. La quinta es la continua oscuridad y un terrible olor sofocante. La sexta es la compañía constante de Satanás y la séptima es el horrible desaparición, el odio a Dios. Eso quiere decir que pues tienen el olvido y pues esto que decreta Santa Faustina pues es algo que Dios le pidió a ella que decretara, porque pues así las personas ya no van a tener un pretexto para decir que no conocieron de esto y que no supieron, ¿no? Acerca de lo que se tenía si no seguían los mandamientos de Dios. Entonces, pues fue algo que tiene que asumir toda la persona que no haga lo correcto, que no esté cerca de la iglesia, que se equivoque al
hacer las cosas o que piense que el libertinaje es mucho mejor que estar cerca de Dios. Entonces, pues, aparte de esto, también hay unas especiales que son para las personas, pues, que han dañado más. Estas torturas hablan acerca de los tormentos de los sentidos y pues es cuando las almas padecen unos sentimientos que pues son indescriptibles, muy horribles, llenos de dolor, de tristeza. Son las personas que definitivamente están alejadas ya, que ya no hay pues forma de ayudarlos. Em, Tristemente ya una persona después de haber fallecido pues ya no hay manera de poder arrepentirse, de poder pues arreglar las cosas de sus errores. Tiene que asumir sus consecuencias, tiene que asumir el pecado que ha cometido y pues como sabemos hay pecados muy grandes y que pueden ser a la larga ya demasiado fuertes cuando no hay un arrepentimiento, una confesión. Entonces, hay una frase que dice Santa Faustina y es, estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma pueda encontrar una excusa diciendo que no hay infierno o que nadie ha estado allí y por lo tanto nadie puede decir que no sabe. O sea, es una manera de explicarnos que con su testimonio eh, pues nos está dando una idea de lo que es ese lugar. Y pues nosotros tenemos la oportunidad de decidir a dónde queremos ir, si al reino de Dios o al infierno. Entonces, pues siento que estos testimonios son los que más nos ayudan a nosotros a conocer y a saber para poder hacer las cosas correctas, hacer las cosas bien. Son personas que Dios ha escogido para ayudarnos y pues poder arreglar o remediar las cosas que hemos estado haciendo mal como personas. Bueno, a mí el testimonio que me tocó dar fue de una carta de un alma condenada. Les voy a dar una pequeña introducción. Este texto fuerte y conmovedor lo envió un sacerdote jesuita, amigo de la compañía, con la siguiente introducción. Que ese material no es gusto para la sociedad moderna. Em, No es gusto actual de la sociedad moderna, por supuesto del gusto mundano, y lamentablemente de muchos entre los llamados fieles cristianos. Debemos prestar atención hoy en día a esta realidad y verdad, definida en la Iglesia Católica, acerca de la existencia del infierno y de su duración eterna, tristemente, el abandono consciente e inconsciente de su consideración. Está llevando a muchos a negar su existencia, con consecuencias más que lamentables en la conducta y en su indeleble juicio divino. Lo que sigue, guste o no, no es argumento para adoptar la conducida actitud, llamada de la cruz, de esconder del avestruz, del avestruz, de esconder la cabeza bajo las alas. La carta del más allá, testimonio impresionante de un alma condenada acerca de lo que le llevó al infierno. Dios se comunica con los hombres de muchas maneras. Las Sagradas Escrituras se refieren a muchas comunicaciones divinas hechas a través de las visiones y aún de sueños. Los sueños no siempre son solo sueños. La carta del más allá, que se transcribe
seguidamente se refiere a la condenación eterna de una joven. A primera vista parece una historia de novela, pero considerando las circunstancias se llega a la conclusión de que no deja de tener un fondo histórico, a partir de su sentido moral y su alcance trascendental. El origen de esta carta fue encontrado entre los papeles de una religiosa fallecida, amiga de la joven. Allí cuenta la monja los acontecimientos de la vida de su compañera, como si fueran hechos conocidos y verificados, así como su condenación eterna, comunicada en un sueño. La curia diocesana a través de Alemania autorizó su publicación como lectura sumamente introductiva. La Carta del Más Allá apareció por primera vez en libro de revelaciones y profecías, junto con otras narraciones. Fue el reverendo padre Bernard Increpe, doctor de teología, quien la publicó por separado y lo confirió mayor autoridad al encargarse de aprobar en las notas de absoluta encordancia de la misma con la doctrina católica entre los manuscritos dejados en su convento por una religiosa que en el mundo se llamó Clara. Se encontró el siguiente testimonio. Tuve una amiga, Anita, es decir, éramos muy próximas para ser vecinas y compañeras de trabajo en la misma oficina. Más tarde, Anita se casó y no volvió a verla. Desde que nos conocimos, había entre nosotras en el fondo más amabilidad que propiamente amistad. Por eso sentí muy poco su ausencia cuando después de su casamiento, ella fue a vivir al barrio elegante de las villas lejos del mío durante mis vacaciones en el largo de Garda, Italia, en septiembre de 1937, recibí una carta de mi madre en la que me decía Nita murió en un accidente automovilístico. La sepultaron ayer en Val Frin. Me impresioné mucho con la noticia. Sabía que mi amiga no sabía, sino propiamente religiosa estaría. Propiamente, Valfriendo me impresionó mucho con la noticia. Sabía que mi amiga no había sido propiamente religiosa. Estaría preparada para presentarse ante Dios. ¿En qué estado la habría encontrado su muerte? Súbdita al día siguiente, escuché misa, comulgué, por la intención de Anita. En la casa del pensionado de las hermanas, donde estaba viviendo, rezaba fervorosamente por su eterno descanso y por esta misma intención ofrecí la Santa Comunión. Fue aumentando por la tarde. Dormí inquieta. Me desperté de improviso, escuchando algo así, como una sacudida en la puerta del cuarto. Encendí la luz del reloj. Indicaban las 12:10. Nada, tampoco ruidos, tan solo las olas del lago de Gorga, golpeando manotadas contra el muro del jardín del pensionado. No había viento. Yo conservaba la impresión de que al despertar encontraría, además de los golpes en la puerta, un ruido de brisa o viento parecido al que producía mi jefe de la oficina cuando de mal humor tiraba sobre mi escritorio una carta que le molestaba. Reflexioné al instante si debía levantarme o no. No, es más que sugestión, me dije en mi fantasía. Está sobresaltada por la noticia de la muerte. Me di vuelta en la cama. Pensé algunos padres de nuestros por las ánimas y me dormí. Recé algunos padres nuestros por las ánimas y me dormí. De nuevo Sonia, entonces que me levantaba de mañana, a las 6, yendo a la capilla, abrí la puerta del cuarto. Me encontré con una cantidad de hojas de carta. Levantar, reconocer la letra de Anita y dar un grito. Fue cosa de un segundo. Temblando, la sostuve en mis manos. Confieso que quedé tan aterrorizada que no pude rezar apenas. Apenas respiraba, nada mejor que huir de allí, salir al aire, libre, me arreglé. Rápidamente puse la carta dentro de mi cartera y salí de enseguida. Subir por un tortuoso camino, entre olivos, laureles y quintas, de la villa más allá del conocido camino hogar de Sano la mañana. La mañana parecía radiante en los días anteriores. Yo me detenía cada 100 pasos, maravillada por la vista que ofrecía en el lago y la isla de Garda, el suavísimo azul del agua que me refrescaba. Va como una niña que miraba a su abuelo. Así contemplaba, extasiada,
al cimiento monte Baldo, que se levantaba en la orilla, apuesta del lago, hasta los 2000 metros de altura. Ese día no tenía ojos para todo eso. Después de caminar un cuarto de hora, me dejé caer maquinalmente sobre un banco ubicado entre dos cipreses, donde la víspera había leído como un placer de doncella. Por primera vez vi en los cipreses el símbolo de la muerte, algo lo que antes no había pensado. Tomé la carta. No tenía firma. Sin la menor duda, estaba escrita por Anita. No faltaba las gracias en lo que había acostumbrado en la oficina para irritar al señor. No era su estilo, por lo menos no era así como hablaba de costumbre, lo habitual. De ella la conversión, amable, la risa, subrayada por los ojos azules, y su graciosa nariz. Solo cuando discutíamos asuntos religiosos se, se volvía muda y caía en el tono rudo de la carta. Yo misma me siento envuelta por su excitada cadencia. No reces por mí, estoy condenada. Cadencia en la que la carta del más allá, Danita, palabra por palabra, tal como la ley en el sueño. La carta clara decía lo siguiente: no reces por mí, estoy condenada. Si te doy este aviso, es más, voy a hablarte largamente sobre esto. No creas que lo hago por amistad, quienes estamos aquí. Ya no amamos a nadie. Lo hago como obligada. Es parte de la obra de esa potencia que siempre quiere el mal y realiza el bien. En realidad, me gustaría verte aquí, a donde llegue para siempre. No te extrañes de mis intenciones. Aquí todos pensamos, así es nuestra voluntad. Está petrificada en el mal, es decir, en aquello que ustedes consideran mal, aun cuando puedan hacer algo bien, como yo lo hago. Ahora abriéndote los ojos ante el infierno, no lo hago como recta intención. ¿Recuerdas? Hace 4 años que nos conocimos. En el, en él tenías 23 años y ya trabajabas en el escritorio. Desde 6 meses antes, cuando yo ingresé varias veces, me sacaste de apuros. Con frecuencia me dabas buenos avisos que a mi principio me veía muy bien, pero que es bueno. Yo poderaba en aquel entonces tu caridad, de planes, de planes de mis padres. Yo nunca tendría que haber existido por un descuido. Se produjo la desgracia de mi concepción. Mis hermanas tenían 14 y 16 años cuando vine al mundo. Ojalá no hubiera nacido. Ojalá pudieran ahora aniquilarme e huir de estos tormentos. No hay placer comparable al de acabar mi existencia. Así se conduce las cenizas, un vestido sin dejar vestigios, pero es necesario que exista. Es precioso que yo soy tal como me hubiera hecho con el fracaso total de la finalidad de mi existencia, cuando mis padres, entonces solteros, se mudaron del campo a la ciudad, perdieron el contacto con la iglesia. Era mejor así. Mantenían relaciones con personas desvinculadas de la religión. Se conocieron en un baile y se vieron obligados a casarse 6 meses después. En la ceremonia nupcial recibieron solo unas gotas de agua bendita, las suficientes para traer a mi mamá a la misa dominical unas pocas veces al año. Ella nunca me enseñó verdaderamente a rezar. Todo su esfuerzo se agotaba en los trabajos cotidianos, Su imprudencia, con repulsión, detesto profundamente a quienes van a la iglesia y en general a todos los hombres y a todas las cosas, todo este tormento, cada conocimiento recibido, cada recuerdo de la vida y de lo que sabemos se convierte en una llama indescendente. Todos estos recuerdos muestran las oportunidades en que despreciamos una gracia con que me atormenta. Esto no comemos, no dormimos, no andamos sobre nuestros pies espiritualmente. Encadenados, los reprobamos, contemplando desesperados nuestra vida fracasada, aullando
rinchando los dientes, atormentados y llenos de odio. Aquí bebemos el odio como si fuera agua. Nos odiamos unos a otros más que a nadie. Odiamos a Dios. A Dios. Quiero que lo comprendas. Los bienaventurados en el cielo deben amar a Dios porque lo ven sin ver su deslumbrante belleza. Esto lo hace indescriptiblemente felices. Nosotros lo sabemos. Y este conocimiento nos enfurece. Los hombres en la tierra que conocen a Dios por la creación, por la revelación de la iglesia, pueden amarlo, pero no están obligados a hacerlo. El creyente te lo dijo furiosa, que contempla meditando a Cristo con los brazos abiertos sobre la cruz. Terminará por amarlo, pero el alma, la que Dios acerca, fue el mente como vengador y justiciero, porque un día fue repudiado, como ocurrió con nosotros. Esta no podría sin odiarlo como nosotros lo odiamos. Lo odia con toda la ímpetu de su alma, voluntad, lo odia eternamente, a causa de la debilidad derivada de solución de apartarse de Dios, con lo que terminó su vida terrenal. Nosotros no podemos revolcar esta perversa voluntad, ni jamás querríamos hacerlo. ¿Comprendes ahora que el infierno dura eternamente? Porque nuestra obstinación nunca se derrite, nunca terminará, y contra mi voluntad agrego que Dios es misericordioso, aun con nosotros. Dijo contra mi voluntad, porque aunque diga estas cosas voluntariamente, no se me permite mentir, que es lo que querría dejarlo. Muchas informaciones en el papel contra mis deseos. También estrangular la avarincha de palabrotas que querían vomitar. Dios fue misericordioso con nosotros porque no permitió que derramar sobre la tierra el mal que hubiéramos querido hacer si nos lo hubiera permitido. Habríamos aumentado mucho en nuestra culpa y castigo nos hizo morir antes de tiempo, como hizo conmigo, o hizo que intervieran causas. Dios es misericordioso porque no nos obliga a aproximarnos a Él, más de lo que estamos en este remoto lugar infernal. Eso disminuye el tormento cada paso. El resto no es más que una burla. Casi me avergüenzo de un desagrado. Ahora me río. Lo único razonable de toda aquella comedia era que se permitiera comulgar a los niños a los 12 años. Yo estaba en aquel entonces bastante poseída por el placer del mundo, sin escrúpulos. Dejaba a un lado las cosas religiosas. No tomé en serio la comunión, la nueva costumbre de permitir a los niños que recibían su primera comunión. A los 7 años nos produce furor. Empleamos todos los medios para burlarnos de esto, haciendo creer que para comulgar debe haber comprensión. Es necesario que los niños hayan cometido algunos pecados mortales. La blanca será menor perjudicial, entonces, que si la recibieran la fe, la esperanza y el amor, frutos del bautismo. Los juegos eran bastante divertidos. Como sabes, llegué en poco tiempo a tener allí un papel preponderantemente. Eso era lo que me gustaba. También me gustaban las excursiones, llegar algunas veces, llegué solamente algunas veces a confesarme y a comulgar. Para decir la verdad, no tenía nada para confesar. Los pensamientos y las palabras no significaban nada para mí, y para las acciones más groseras todavía no estaba madura. Un día me llamaste la atención y si no rezas más, te perderé realmente. Yo rezaba muy poco, y ese poco siempre a disgusto de maldad voluntad. Sin duda, tenía razón. Los que arden en el infierno, o no rezan, o no rezaron, poco la oración. Es el primer paso para llegar a Dios. Es el paso decisivo, especialmente la oración. Aquella es la Madre de Cristo, cuyo nombre no es lícito pronunciar. La devoción a ella arrancada innumerables almas al demonio, almas a las que sus pecados las habrían lanzado inferiormente en sus manos furiosa,
Continúo, porque estoy obligada a hacerlo, aunque no aguanto más de tanta rabia. Rezar es lo más fácil que se puede hacer en la tierra, y justamente de esto que es facilísimo. Dios hace depender nuestra salvación al que reza con perseverancia, paulativamente. Dios le da tanta luz y lo fortalece de tal modo que hasta el más emprendido pecador puede recuperarse, aunque se encuentre hundido en un pántano hasta el cuello durante los últimos años de mi vida. Yo no rezaba, mas privándome así de las gracias sin las que nadie pudiera salvar. Aquí no recibimos ningún tipo de gracia. Aunque la recibiéramos, la rechazaríamos con escarnio. Todas las variaciones de la existencia terrenal terminaron en esta obra del mal. Pero no puede inducirse una pregunta como puede haber recordado Clara con tal precisión. Todas las palabras de la carta de la condenada respondemos que nace de lo que puede hacerlo, menos quien comienza una obra puede también concluirla. Así la manifestación de ultratumba es de hecho natural. Clara debe haber tenido también una existencia prenatural para escribir con exactitud todas las palabras de Hilda. Durante la visión, la eternidad de las penas del infierno es un dogma, seguramente el más terrible de todos. Tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras. Revisen en el libro de San Mateo, capítulo 25, versículo del 41 y 46, y también en el libro segundo de la carta segunda a los tesalonicenses 9, Judith en el capítulo 13, en el libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículo del 11 y 210. Todos estos textos son perdón, irrefutables, en los que la expresión eterno no puede interpretarse como largo o prolongado de la convivencia. De ilustrar este dogma como un caso particular, nos deja ejemplo nuestro Señor Jesucristo en la parábola del rico Empulón y el pobre Lázaro. Allí se encuentra una descripción del infierno y del peligro, del caer en el no, en esta intención y de este trabajo. Expresa también nuestra finalidad del siguiente consejo: vayamos, vayamos al infierno mientras estemos vivos, para no caer allí después de la muerte. Con esto concluyo. Sí, ese testimonio de la carta anónima condenada es bastante interesante. Me parece muy interesante la parte cuando ella le dice que Dios es supremamente justo y que pues ella cayó al infierno, pero que aún así las cosas buenas que ella hizo se las recompensó en vida, ¿no? Entonces muchas veces, pues a veces vemos que hay gente que comete cosas malas y progresa, ¿no? No sabemos que pues puede ser que Dios le esté pagando en esta vida, porque puede ser que su alma ya no, o sea, se haya cerrado tanto a la gracia de Dios que su alma ya difícilmente pues pueda reconocer el amor de Dios. El testimonio del que voy a hablarles ahorita es un testimonio un poquito diferente, un poquito duro. Se trata de una religiosa española que en la década de los años 20 tuvo algunas revelaciones con Jesús. Se trata de Sor Josefa Méndez. Ella fue religiosa de la comunidad de las Hermanas del Sagrado Corazón. Y ella tuvo el testimonio de ella es muy particular, diferente, porque ella, digamos que no fue como este de la carta, que alguien le contó, o como el de los santos que fueron y lo vieron, digámoslo así, en tercera persona, o sea, ellos decirlos, por ejemplo, San Juan Bosco y Santa Faustina, ellos vieron el infierno, pero no entraron, digámoslo así, ellos lo vieron desde afuera, mas no estuvieron dentro. Digamos, Don Bosco lo pudo tocar un poco, pero él no lo vivió dentro. El testimonio de esta mujer es bastante diferente por eso. Ella sí entra, digámoslo así, en cuerpo al infierno y siente los sufrimientos espirituales tan terribles, pero el Señor le dice que se los permite para la salvación de las almas, ¿no? Entonces ella vive
pues muchas de esas experiencias muy dolorosas, ¿no? En una de esas experiencias ella escuchó que otra alma le decía que la tortura más grande era querer amar y no poder. Querer amar y darse cuenta que ya fue muy, muy tarde, ¿no? Vio que a unos se les quemaban las manos, por ejemplo, los que habían cometido robos, y decían, ¿dónde está ahora nuestro tesoro, nuestro botín? A otros se les quemaban los ojos, y bueno, las cosas con las que pecaban, ¿no? Y decían, ahora estás pagando el precio por tus placeres, y todo fue por tu propia voluntad. La mayoría estaban allá por avaricia, odio, robo y por impureza. Muchos se acusaban entre ellos, acusaban a sus padres, a su familia. Vio como mucha gente, pues, vio por ejemplo también los demonios, cómo hablaban entre ellos y decían que la mejor forma de conseguir almas es aumentando su deseo por la diversión y por los placeres, ¿no? Y les decía que debían ser discretos, o sea, lograr que las personas creyeran que el infierno no existe, que el demonio no existe, que había que procurar que la gente fuera negligente, indiferente con la oración, que no quisiera conseguir, no quisiera trabajar y que quisiera conseguir la riqueza rápido sin trabajar, ¿no? Es por eso que ahorita en algunos países pues está tan exitoso eso del comunismo, ¿no? Porque el comunismo es eso, como una promesa de conseguir cosas fáciles sin trabajar y eso le ha hecho mucho daño a muchas sociedades, ¿no? Eh, vio cómo los demonios le decían al diablo, somos tus esclavos, trabajaremos sin parar, sin descanso, ¿no? Para la perdición de las almas. Entonces, pues ella vio todo esto, ¿no? Cuando vio que cuando se le escapaba un alma al demonio, él se desesperaba y pedía que la llevaran, el alma la llevaran como al desespero, que no confiaran en la misericordia del Señor. Entonces, vio, por ejemplo, una niña de 15 años que estaba maldiciendo a sus padres por no haberle hablado del temor a Dios, ni haberle avisado que existía un lugar como el infierno. Su vida fue muy corta y ella decía que fue llena de pecado porque a ella le concedió a su cuerpo todos los placeres y lo que le pedía, y especialmente pues había tenido malas lecturas y pues malas compañías, y que nadie le avisó de que había un lugar como el infierno, ¿no? Había mucha confusión, muchas blasfemias, se sentía un olor terrible que asfixiaba todo el tiempo, mezclado entre carne putrefacta, como con alquitrán y azufre. Y ella dice que por ejemplo, dice, las almas estaban maldiciendo por la vocación que habían recibido, pero no seguido, que había la vocación que habían perdido porque no tenían voluntad de vivir una vida oculta y mortificada. Ella pues siempre se ponía de rodillas después de que tenía estas experiencias y bueno, se asustaba mucho, ¿no? Em, ella a veces vivía un tiempo, pero le parecía que era años. Y ella decía que pues ella era muy miedosa y que como Dios la ponía en esa prueba y que siempre pues le tocaba bajar y siempre veía varias cosas. Siempre vivía diferentes experiencias, a veces entraba y oía gritos de rabia y que a veces oía gritos de alegría, pero que la única alegría del infierno era cuando veían que otros caían ahí y que veía muchísimas almas caer todos los días, como una lluvia. Cuando usted ve que ya está lloviendo, que muchísimas almas caen ahí todos los días. Eh, y bueno, que una de las cosas más terribles del infierno era la eternidad, que por más que pasaran millones de años, usted apenas iba a estar empezando su tormento. Y bueno, cuando volvía otra vez a su cuerpo, le daba alegría que otra vez pudiera volver a amar a Dios y que tenía esa gracia, esa dicha de poder amar a Dios. Y bueno, más de una vez ella presencia el demonio y presencia cómo el demonio logra arrebatarle almas pues cómo logra llevarse almas al infierno. Pero a veces él se pone muy furioso y decía que no se escapen, ¿no? Y bueno, había muchas cosas así que son interesantes de este testimonio porque muestra cómo el demonio sí está muy activo trabajando para la perdición de las almas, así como dice la oración a San Miguel Arcángel, ¿no? Y el demonio pues usa muchas tretas, muchas astucias
para llevarse las almas al infierno, ¿no? ¿Recuerdas a Sor Josefa que en una ocasión ella vio que el demonio gritaba mucho y le decía, porque un alma se le iba a escapar y le decía, no la dejen ir, estén atentos a todo lo que la pueda turbar, que no escapen, hagan que se desesperen. Era tremenda la confusión que da gritos, blasfemias, y ella luego escucha que el demonio dice furioso, no importa, aún me quedan otras almas, quítenles la confianza. Entonces, Sor Josefa cuenta que ella comprende que se le habían escapado, que se le había escapado una de varias, y bueno, que muchas veces puede pasar. Mm, Sor Josefa también una vez di cuenta que escuchó a un demonio, que se le había escapado una alma, y él dice que se sentía pues desconcertante, ¿no? Y él dice, ¿cómo puede pasar si trabajé tan duramente y aún así se me escaparon entre mis dedos? Debió haber sufrido y reparado por ellos. Importante lo que podamos hacer por las almas en vida, ¿no? Lo que podamos sufrir y reparar. Vio también, una de las cosas más impactantes de este testimonio era la meditación que tuvo sobre cuando cayó al infierno donde estaban los religiosos, los sacerdotes y las religiosas. Y ella pues no podía liberar su mente de ese pensamiento y bueno, fue un momento muy terrible para ella y cuenta cómo vio algunas pues personas en esas almas, ¿no? En ese estado terrible, como los sacerdotes, algunos tenían las manos muy brillantes porque pues siguen siendo incluso sacerdotes allí. Y bueno, algunos de los religiosos, ella dice que vio largos corredores oscuros y llamas y que oyó las mismas blasfemias a pesar de que no eran visibles formas corporales, ¿no? Y que apenas podía sentir los tormentos de las demás personas y las almas se decían a otras, hola, ¿tú por aquí? Sí, yo por acá, o sea que entre los religiosos se saludaban, los que han sido amigos, que tú qué haces acá y él, sí, por acá. ¿Nosotros éramos libres de tomar esos votos o no? Y maldecían sus votos. Algunas maldecían la vocación que habían recibido y a la que no habían correspondido. La vocación que habían perdido porque no habían querido vivir humildes. En una ocasión, cuando estaba en el infierno, cuenta esta mujer, esta Sor Josefa, vio un gran número de sacerdotes religiosos y religiosas maldiciendo sus votos, sus órdenes y sus superiores. Todo lo que les había dado la luz y la gracia que habían perdido. Vio también algunos obispos. Uno se acusaba a sí mismo de haber utilizado ilícitamente los bienes de la iglesia. Los sacerdotes lanzaban maldiciones contra sus lenguas, las cuales habían consagrado, contra sus dedos que habían portado el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, contra las absoluciones que habían concedido, mientras ellos habían perdido sus almas. O sea, vio que muchos sacerdotes habían salvado muchas almas, pero ellos sí se habían condenado, ¿no? O sea, mientras ellos se condenaban. Un sacerdote decía, trago veneno porque usé dinero que no era mío. El dinero me lo daban por las misas que no ofrecí. Otro decía que había pertenecido a una sociedad secreta que había traicionado a la iglesia y la religión. Otro decía que había sido condenado por asistir a diversiones obscenas, tras las cuales no debía haber celebrado la misa. Y bueno, Sor Josefa pues vio muchas cosas, vio por ejemplo los votos, cómo habían, digámoslo así, faltado algunos a sus votos, ¿no? Eh, por ejemplo, contaba que vio que los religiosos tenían los signos y vio una religiosa que portaba un signo especial. Vio que eran almas que habían conocido y amado a Dios. Y bueno, ella pues los reconoció porque a los demonios los insultaban más y los trataban peor a los que habían sido religiosos. Eh, digamos que una de las cosas que más impresiona es ver cómo los que podían amar a Dios y ya no lo amaban. Y que incluso puede uno ir en vida si uno, o sea, que uno puede ir al infierno incluso independientemente de que uno haya hecho muchas cosas para Dios, porque pues al final lo que cuenta es haber perseverado y haber luchado hasta el final, ¿no? Eso es como lo más importante. Entonces, pues vio que los religiosos en especial tenían remordimiento de sus votos, entonces pobreza, eras libre, lo prometiste, porque entonces buscaste las comodidades, porque buscaste lo que no te pertenecía, porque le diste ese placer a tu cuerpo, porque te permitiste disponer de la propiedad de la comunidad, no sabías que ya no tenías derecho de poseer nada, porque murmurabas cuando no había nada para ti o cuando imaginabas
peor tratado que los otros. ¿Por qué? Luego decía castidad. Tú mismo hiciste ese voto libremente y con pleno conocimiento. Te obligaste, lo querías. ¿Cómo no lo observaste? ¿Por qué no permaneciste donde habría sido lícito para ti? Y el alma responde, sí, hice esos votos, era libre. Habría podido no hacer el voto, pero lo hice y era libre. ¿Qué palabras pueden expresar el martirio de tal remordimiento? Escribe San José. Obediencia, de Sor Josefa. Obediencia. No te comprometiste a obedecer la regla de tus superiores, porque entonces juzgabas las órdenes que te daban, porque desobedecías la regla, porque te dispensabas de la vida comunitaria. Y bueno, en sí, pues eso era como lo que ella veía allí. Y que el mayor tormento, pues como les dije, era el odio forzado y la vergüenza también. Les parecía que todas las almas se burlaban de ellas diciendo que se perdiera quien nunca tuvo las ayudas de las que tú disfrutaste no sería sorpresa. Pero tú, ¿de qué careciste? Tú vivías en el palacio del rey, disfrutabas en la mesa de los elegidos, ¿no? Y finalmente ella dice, todo lo que he escrito no es más que una sombra de lo que el alma sufre, porque las palabras no pueden expresar tan terribles tormentos. Entonces, pues, cuenta Aurora, ya, cuéntame. Bueno, pues acerca de lo que comentas, ¿no? De que incluso hasta religiosos encontró ahí, ¿no? Pues siento que eso es una de las cosas que más como que alerta a las personas, porque si nos damos cuenta, la sociedad está convertida en un desastre, porque piensan que el simple hecho de estar pues aparentando hacer las cosas bien, ya con esto van a poder tener la oportunidad de estar cerca de Dios, cuando pues realmente no es así. Tenemos que aprender a amarlo, a quererlo, a entregarle nuestro corazón, pero que sea verdadero, que nuestro cariño no solo sea con la intención de que en algún momento vamos a estar con él. No, o sea, debemos de aprender a dar sin recibir nada a cambio, sin estar pensando tanto en si vamos a ir al infierno o vamos a ir al cielo. Simplemente entregar nuestro amor a Él porque Él fue lo que hizo. Él dio la vida por nosotros. A Él no le importó que le podíamos ofrecer nosotros los mortales, nosotras las personas que somos nada a comparación de Él, de las gracias que Él puede hacer. Entonces, pues con este testimonio podemos darnos cuenta de que eh, no nos salva el hecho de que estemos en una iglesia o seamos religiosos o algo con relación a eso, porque aquí el detalle es hacer las cosas de verdad y no solo aparentarlo. Así es, Aurora, eso que dices es muy cierto. Lo que vio Sor Josefa, pues fue tenaz. Y bueno, no es garantía uno haber hecho X o Y cosa. Al final, lo que cuenta, como vimos al principio, es perseverar y luchar por, pues independientemente que uno a veces pueda caer, pero lo importante es uno no quedarse caído, sino siempre estarse, así toque siempre, porque la vida es así. Y por eso una de las columnas de la vida espiritual es la humildad, porque uno necesita humildad para entender que la vida espiritual es un constante levántate, cáete. Y toca estar así. Y no puede uno entender de que, bueno, como ya soy así, entonces pues no me corrijo y Dios no me ayuda, no me escucha y me voy. Entonces, pues no es importante no caer en esos, como vea, ahí decía algo muy importante el testimonio de la desesperación, que el demonio nos hace caer en desesperación. Y básicamente, ¿qué es la desesperación? Es creer que no vamos a poder alcanzar la misericordia de Dios o que es inútil el esfuerzo que hagamos. Entonces, Aurora, por favor, si quisieras contarnos el siguiente testimonio. Sí, claro. Bueno, el otro testimonio que voy a explicar es el de los pastorcitos de Fátima. Bueno, la Virgen de Fátima se apareció 3 ocasiones a
tres pequeños niños que eran portugueses. La primera aparición fue el 13 de mayo. Ahí pues solo les como que fue su presentación de ella. Y la tercera aparición, que es cuando ella les presenta el infierno, fue el 13 de julio de 1917. Ah, narra que habían ya aproximadamente 4.000 personas porque los niños se encargaron de comentarle a sus familiares y en un principio no les creían, los consideraban como algo que puede ser un invento de niños, algo que solo opinaban y ya. Pero mientras más se divulgaba esta información, pues más personas se interesaban en querer conocer y ver el lugar. Incluso hasta pusieron como un, una pequeña como cruz ahí en ese lugar donde se presentó la Virgen de Fátima. Eh, bueno, la Virgen a estos tres niños les pide que vayan cada mes durante 6 meses a ese mismo lugar. Eh, los tres niños se llamaban Lucía, Francisco y Jacinta. Les prometió que si ellos cumplían con las cosas que la Virgen les pedía, iba a hacer que desaparecieran las guerras, las catástrofes que estaban pasando, que se salvaran las personas que estaban incluso en el infierno. Lo único que ella pedía era la devoción al Inmaculado Corazón. Em, Era algo que siempre recalcó ella. Y también hablaba de el lugar que merecía Pío XI en ese tiempo, porque pues por lo que investigué, él era una persona que pues tuvo ciertos como desliz en ese entonces y ella pedía también por él para que pues las personas dejaran de ser tan hirientes y pues que se fijaran más en el bienestar de los demás. Eh, Presenta el infierno como algo horrible, algo espantoso. Habían personas dentro de las llamas, las cuales se veía su sufrimiento, el dolor, la tristeza, la ira. Era horrible a como lo presentó la Virgen en una como ilusión hacia ellos. Y lo vieron. El testimonio está claro que ellos presenciaron el cómo era eh, el, a las personas que tristemente habían caído ahí por los pecados y por los errores que habían cometido. Entonces, obviamente, los niños pues sí se asustaron porque pues eran pequeños. Ellos se horrorizaron al ver eso. Em, sí se llenaron de angustia, de, de horror, porque pues la simulación era algo muy, muy fuerte, demasiado, y pues se les quedó muy grabado a ellos y a las personas que tuvieron la oportunidad de presenciar eso. Em, Fue una manera de poder conocer cómo era
el infierno, de poder darse cuenta. Em, en ese tiempo, en Rusia, habían guerras, había conflictos y ella pidió algo dentro de los rosarios que pudieran hacer los niños. Pedía que dijeran una frase que era, oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Pues con esta frase nos explica claramente cómo se hace oración por las personas que necesitan de Jesús en su vida, que necesitan de Dios, las personas que piensan que lo correcto es divertirse aquí en la vida, que piensan que el dinero lo es todo, que los lujos, una carrera profesional, eh, el bienestar de uno mismo, piensan que eso los va a hacer felices para siempre. Y esas personas no piensan en qué va a ser de ellos cuando ya no estén vivos, cuando tengan que enfrentar sus errores, sus pecados. Entonces, pues en sí la Virgen era lo único que pedía y pues utilizó como pequeños anzuelitos a esos tres niños para poder pescar personas y que esas personas pudieran ayudar a que más personas hicieran oración, se acercaran a Dios, a la iglesia, a la comunión, que hicieran las cosas correctas. Y pues el cómo presentó el infierno fue una manera tan real, la manera más acercada a ellos, a a cómo es en realidad, porque pues obviamente el infierno no es algo bonito, no es algo que la gente quisiera. Así, en cambio, hay muchas personas que no creen, incluso hasta personas católicas que dicen que el infierno no existe, que eso es una mentira, que eso solo es pues algo ficticio, cuando pues la realidad no es esa, porque así como existe el cielo, así como existe el reino de Dios, también existe el infierno. Y obviamente es la consecuencia de los actos que hacemos aquí en la vida. De hecho, claras están las bienaventuranzas, en donde se expresa con claridad lo que pide Dios, porque para nosotros poder estar cerca de Dios, tenemos primero que experimentar lo que es el camino difícil, el camino con piedras, con obstáculos, porque para poder lograr algo exitoso, algo asombroso, algo hermoso, algo espectacular, necesitamos primero tener obstáculos y barreras, porque debe de costarnos estar eh, en lo bueno, en lo infinito y en lo perpetuo, más que nada. Entonces, pues, ese es el testimonio que da la Virgen de Fátima hacia los tres pequeños niños. Sí, ese testimonio de los niños de Fátima es bien interesante y sobre todo ellos después de haber visto eso, fue que comenzaron a hacer penitencia y ayunos así fuertemente porque querían pues ayudar a que no otras almas cayeran ahí. Adán, si quieres darnos el siguiente testimonio, por favor. Sí, claro. El siguiente testimonio es acerca del padre Stephen Chester.
y que relata lo siguiente. Hablamos sobre nuestro Señor Jesucristo. Decidí, decidí tener aquí a un sacerdote que tuvo una experiencia con la muerte. Leamos mucho sobre eso hoy en día, pero este padre tiene algo que decidirnos a todos. Es un recordatorio de que por qué Dios nos creó para ser felices con Él en esta vida y en la próxima. Y eso es algo para lo cual tenemos que cooperar con Él en nuestras vidas diarias, ya sean esas sencillas o complicadas. Y lo que hagamos, pues que lo hagamos para Él y por Él, y con Él para la redención del mundo. Y esto, una idea por y tal así, no es una verdad por la cual vivir. Si alguno de nosotros, pues lo olvidamos, muchos de nosotros ni siquiera sabemos para qué nacimos. Y me disgusta tanto escuchar a esas personas que dicen, ojalá no hubiera nacido. Es algo terrible de decir, pues aun con nuestra vida fuera o haya sido miserable, pues vamos hacia adelante para vivir con Dios, por siempre jamás. Es muy difícil recordar un pensar lo que significa el vivir para siempre. Un día, un ministro me dijo que su idea de una siempre era imaginar, pues a lo mejor el mundo, como una inmensa bola de hierro, y cada 1000 años un pájaro llegará y se afilar al pico de esta bola, cuando ella se gaste por completo, pues eso era un simple momento en la eternidad. Y comencé a pensamiento, pues no queremos dejarle tan fácilmente, pues ciertamente no queremos gastarlo. Tengo conmigo un sacerdote muy especial, uno ciertamente muy querido de nuestras señoras. Por favor, al padre Tim Sher, esta fue la bienvenida, podríamos decirlo así, que derrató. Es un testigo muy singular, pero creo que es uno que necesitamos mucho hoy en día. Cuando fue ordenado, el sacerdote fue ordenado en 1973 y por los siguientes 11 años que estuvo durante el sacerdocio, como los definiría usted su vida como cuando no tengo como compararla ni vida como sacerdote. En este tiempo era de día, un día algo que yo creía que manejaba muy bien. Me preocupaba más lo que pensaban mis compañeros y el sacerdocio no estaba en mi servicio al pueblo de Dios, sino en cómo las personas pensaban que estaba haciendo el Padre. Stang, ayer especialmente mis hermanos sacerdotes que fueron prioridalmente mis 11 años, después de haber sido ordenado y como se eso, como se dejaba llevar por lo que pensamos sus compañeros, a largo que pensaban los compañeros, madre. Es más o menos lo mismo nos acudimos a otros sacerdotes para la dirección espiritual. En 1985, el sacerdote estaba asignado a una pequeña parroquia en el suroeste de Kansas, llamada El Sagrado Corazón, como uno sin 38 kilómetros de Wichita, la única carrera accesible a Fredonia desde vistas más accesible es la carretera 86, con una carretera que no tiene cuñetas, está fuertemente transficada por camiones, camionetas y microbuses. Una mañana fría, vista esta mañana la primera vez que iba allí para ver un sacerdote en mi relación a lo que había sucedido en la parroquia, esa tarde regresé viajando hacia el este. En esta carretera, cuando vi envuelto en un choque de enfrente, bueno, perdón, con una camioneta con otras 3 personas en Hudson, esta al oeste y al norte de Wichita, gracias a Dios, a diario fueron lanzados fuera de mi vehículo y sufrí laceración, alteraciones grandes. Es más, en el cuero cabelludo se despegó en el lado derecho. Más tarde los doctores me contaron de que debido al golpe que sufrí al ser lanzado fuera del vehículo, que en el lado derecho de mi cerebro fue parcialmente cortado, en que muchas células fueron aplastadas y estaban prácticamente inconsciente en el lugar de los hechos atrás de mí los vehículos. De los hechos atrás de mí, los vehículos se detuvieron hasta que llegó la ambulancia. Desde un poblado cercano llamado una enfermera menor y estaba a derrumbar. Kansas
mencioné una carta que envió después que trató de ayudarme con el Ave María, pero ella misma no la conocía, así que no pudo. Pero yo estaba rezando la de el Ave María una y otra vez, tratando de recordar por su profesión. Ella no conocía lo suficiente para saber que tenía el rostro de que tenía el rostro. Más tarde me enteré que era un seduce y que la segunda vértebra vertical del cuello estaba rota. A esto le llaman afortunadamente la rotura del arguesto porque una persona, la verdad, no puedes presentar excusas, todo lo que dices es sí, esa es la verdad, así como te dije, si el Señor es una de esas verdades. Al final él me dijo, mi sentencia es el infierno. De nuevo dije, sí, señor. No sé, eso es lo único que hubiera podido decir. Eso es la única cosa lógica que Ruiz pudo decir. Yo creo. Yo vi que esto era lo que merecía y yo no lo vi, no lo escuché. Entonces escuché una voz femenina. Hijo, por favor, ¿puedes perdonar su vida y su alma inmortal? Él dijo, Madre, por 12 años él ha sido un sacerdote para sí mismo y no para mí. Deja que coseche el castigo que se me decide hacia ella. Continuó, descendiendo, pero ello, si le damos gracias, fortalezas especiales, entonces veamos si es fruto, y si no, hágase tu voluntad. Tuyo, una pausa muy corta. Él entonces dijo, Madre, es tuyo desde entonces, yo he sido, ella ruptura, em, rutinamente, sobrenaturalmente, 20, de cualquier manera que quisiera decirlo. De hecho, por mí que debería de haber hecho o haber dicho, pero esta es la clase de madre que tenemos. Pero ustedes pueden estar diciendo, usted debido a tener una devoción especial hacia ella antes del accidente, no debo confesar otra cosa, es igual de duro, pero uno cree en el Señor Jesucristo, los ángeles, los santos, la Santísima Madre, de dos maneras. Creo yo, o después de una de las dos maneras, con la que la cabeza intelectualmente y con el corazón, esto es lo que importaba. Yo creía que aquí, arriba, no sabía nada sobre esto, que los ángeles en los santos, nuestro Señor, aún para un sacerdote, cree en ellos. Pero eran amigos imaginarios, no eran reales. Cuando yo recuperé el conocimiento y la habilidad de pensar de nuevo, eso era una de las cosas que yo estaba muy, pero muy consciente. De esas las cosas son reales, que existen en el mundo, que no era más que un mundo de sombras, que solo tenemos, solo un lugar, no es aquí, y que muchas de nuestras prioridades están confundidas. Mis propias prioridades estaban confundidas. Mis prioridades habían sido salvar mi alma y ayudar a salvar a otros. Eso es lo que, de todas maneras, un sacerdote debe de hacer, intervenir en este futuro, no en el futuro en el cual yo estaba invirtiendo de la felicidad aquí en la tierra como un sacerdote retirado. Pero padre, si usted tuviera muertos, sus parroquianos hubieran pensado que se había ido al infierno. No, pero déjeme decirles algo, que les dije a las más la madre esta tarde. Una de las cosas que me asombró fue el que él no toma una cuenta, opiniones, ni toma una encuesta de popularidad. Él conoce nuestros corazones, quien es el único que le importa. Sí, ese testimonio también es bien interesante y ahí se ve sobre todo lo que la importancia de ser, digamos, de como católicos, tener esa unión con la Virgen María, ¿no? Esa unión con ella es muy importante en nuestro camino hacia la salvación. El siguiente testimonio del que quiero hablarles, pues es un testimonio de una persona que yo conozco personalmente y que su testimonio está en varios videos de YouTube, pueden buscarlo, se llama Marino Restrepo, él es de era de una familia católica, él nace en el departamento de Antioquia, aquí en Colombia llamamos departamentos lo que en otros países llaman estados o provincias, aquí llamamos departamentos. Él nació en el departamento de Antioquia en una familia de cultivadores de café, una familia muy numerosa.
A los 14 años, pues él va a estudiar a Bogotá, viene a estudiar a Bogotá, y fue influido por movimientos hippies y de la nueva era, de los años 60, ¿no? Y así poco a poco comenzó a perder la fe. A los 20 años se casa y se va a Alemania a estudiar Bellas Artes, a Hamburgo. Y luego de 7 años de estar en Alemania, bueno, ahí en Alemania nacen sus dos hijos, y luego de eso se muda para California, en Estados Unidos. Y allá en California, pues es la meca de la nueva era, ustedes saben, ¿no? Que allá hay mucho de lo que es el yoga, bueno, allá es como el centro mundial de la nueva era, y él se sentía muy cómodo allá. Y ahí pues él comenzó pues su trabajo como músico y como productor musical ahí en California, y tuvo mucho éxito económico, le fue muy bien y bueno. En el año 97 él regresa a Colombia a una Navidad, y fue una Navidad un poco triste porque él para esa fecha ya había perdido a su esposa, que se había muerto de una enfermedad. También el papá y la mamá habían muerto, la mamá hace muy poquito. El hermano menor había fallecido también. Y lo único que quedaban eran las hermanas, eran cuatro hermanas y él, ¿no? Y las cuatro hermanas pues eran muy católicas, practicantes, y no sabían del alejamiento que tenía Marino de Dios y de la religión, porque pues según él cuenta, pues él se había dedicado a su vida, digámoslo así, en un sentido, a darle gusto a sus placeres, a vivir la vida buena, digámoslo así, entre comillas. Y bueno, aquí en Colombia nosotros tenemos una tradición que es 9 días antes de Navidad, rezamos la novena al Niño Jesús, que es como el equivalente a lo que hacen allá en las posadas, allá en México. Y bueno, es aquí se hace unas oraciones al Niño Jesús, y es muy curioso porque eso lo hace todo el mundo, así no sea católico o lo que sea, es tan arraigado a la cultura que todo el mundo las hace. Y se juntan para comer, bueno, reunirse y compartir en la familia durante esos 9 días de la novena. Entonces Marino, pues él se fue con las hermanas a misa, y en la misa el padre dijo que los que hacían con devoción la novena al niño, pues les daba un premio, les daba la gracia. Y Marino, pues él pensaba que él lo que quería era conseguir más plata para ya retirarse. Él dice que su sueño era retirarse a una isla en el Caribe e irse a vivir el resto de su vida, pues, no, en el Caribe no, en Indonesia, dice él. Y allá, pues, conseguirse muchas mujeres y terminar su vida allá, en una isla bien tranquilo, ¿no? Entonces él le ofrece eso en la novena al niño Jesús. Pero el niño Jesús, pues, tenía otros planes para él. Y llegando el día de Navidad, a él lo secuestran, las guerrillas de las FARC. La FARC quiere decir Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, son unas guerrillas marxistas que existen acá, bueno, muchos años antes, hace muchos años existen. Y a él, pues lo atrapan esas guerrillas y lo llevan a una montaña, y allá en esa montaña lo encierran en una cueva y le dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo vamos a matar y le vamos a robar toda su plata, o sea, nos tiene que dar toda la plata que tiene en Estados Unidos, y además, si usted se escapa o si no nos da la plata, matamos a sus hermanas y a toda su familia. Entonces, pues él no le quedó de otra, y bueno, a él lo amarran y lo mantenían en una cueva, lo sacaban solo una vez al día para darle de comer. Y en una de esas noches que él estaba en la cueva, comenzó a verse al mismo de niño. Y vio como él estaba montando en un triciclo, en un pequeño vehículo para los niños, y cómo cogía con un palo en la mano y movía las hojas de las plantas. Y la empleada, la nana, le decía, no hagas eso, no sé qué, pero él no hacía caso. Él decía que él lo vio tan real que él se asustó, y él dijo, como no, debió ser que algo que me dieron la guerrilla, me envenenaron y estoy teniendo una alucinación, pensó. Luego pensó, como no, esto es que los murciélagos y el encierro me enloquecí. Y él comenzó a tratar de darle explicación a lo que estaba viendo, pero se dio cuenta que todas esas explicaciones no eran reales. Y lo que hizo fue que vio esa imagen del de niño y vio toda su vida, ¿no? Vio toda su vida, vio lo que ya les conté, de cómo él a los 14 años se viene para Bogotá y acá pierde la fe. Y bueno, es una cosa pues interesante eso. Al final se ve acostado en una montaña y ve que al otro lado hay otra montaña, y en esa montaña está la ciudad de luz, la Nueva Jerusalén, y es una ciudad hermosa. Él se da cuenta que pues
que al parecer no va a poder llegar ahí porque entre las dos montañas donde él está y la otra había una distancia muy grande y ve que se acerca Jesús hacia él y él está como al lado de como un lago y él no resiste la presencia del Señor. Entonces ahí es interesante como lo que vimos al principio, que el infierno en sí no es un castigo como lo entendemos humanamente un castigo, sino que es más lo que yo he cosechado o lo que yo he hecho en mi vida. Entonces él se da cuenta que no resiste la presencia de Dios y lo único que puede hacer es irse a un lago, botarse a un lago porque le da vergüenza y no resiste la presencia de Dios. Entonces se da cuenta que ese lago es el infierno, o sea que él mismo se arroja al infierno y se ve privado de la gracia y ahí se encuentra que en ese lugar hay demonios, hay almas condenadas y bueno, le fue una visión horrible para él y, y se da cuenta que sí mismo Jesús es muy misericordioso y que él no quiere y que él ama infinitamente a todos, que él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, que él lo da todo por la salvación de las personas, pero que pues muchas personas desafortunadamente no quieren ser salvadas. Y y ahí es cuando él empieza a sentir ese dolor de los años que vivió en pecado mortal. Se dio cuenta que él se confesaba todos los meses cuando estaba en Antioquia, pero cuando vino a Bogotá ya solo, ya decidió no confesarse más y se dio cuenta que ahí había perdido la gracia de Dios para siempre. Entonces, luego de eso, de esa experiencia, él dura otros 5 meses secuestrado. Y él lo que más le rogaba a Dios, decía, era que no lo fueran a matar, porque si lo mataban, él no quería volver a eso, a ver eso, esos demonios y eso que le había parecido horrible. Y bueno, finalmente él dura 5 meses con la guerrilla y al final la guerrilla lo suelta y le dice como camine hacia el frente y no voltee a mirar. Y él empieza a caminar y él dice, no me van a matar por la espalda. Pero no, no lo matan y él sigue caminando y finalmente él se logra subir a un transporte público y llega donde las hermanas y ellas le habían dicho que la guerrilla los había llamado y le habían dicho que lo habían matado. Y después, bueno, él se confiesa y dice que fue el momento más feliz de su vida, el poderse confesar y que es lo que sintió fue una alegría muy infinita y dice que los mayores tesoros de la iglesia son la Eucaristía y la confesión, que son pues las herramientas que tenemos para salvarnos y obviamente pues María Santísima. Él dice que en su experiencia dice que lo que más tenía miedo era morir sin poder confesarse y que bueno, y que la Iglesia Católica era el regalo más lindo que le había dado Dios al mundo y que nuestro deber, y que él, Dios lo había elegido a él y nos había elegido pues a los que somos, nos había elegido católicos desde el principio de los tiempos, porque nosotros somos soldados del ejército de Dios y que cada uno de nosotros es importante, independientemente, así el trabajo que haga es pequeño, pero que cada pequeña acción de nosotros es importante y que somos, nosotros los católicos, estamos llamados a ser junto a colaborar con la obra salvadora de la humanidad y podemos hacerlo desde las más pequeñas obras y desde lo más pequeño de nuestra vida. Entonces, pues de este testimonio, pues se rescatan, yo rescato muchas cosas, pues la importancia de los sacramentos, la importancia de la oración, de mantenernos siempre unidos con Dios, para que pues al final de la vida, si hemos sido amigos de Dios en esta vida, podamos seguirlo siendo en la otra y no tengamos que pasar pues una eternidad horrible, pues simplemente por algo que pudimos haber hecho y no hicimos. Aurora, ¿nos quieres dar por favor el testimonio final? Sí, claro. Bueno, el último testimonio es el de Gloria Polo. Era una doctora, la cual salió con uno de sus sobrinos y su esposo. Eh, un día normal, fueron, iban en el carro y él decide bajarse ella con su sobrino del carro. Llevaban una sombrilla y ella llevaba unas cuantas alhajas. Entonces les cayó un rayo. Su sobrino lamentablemente no soportó las quemaduras que recibió y falleció, mientras que ella vive la experiencia del poder conocer
el infierno, conocer el cielo y se da cuenta que a causa de todas las acciones que realizó en su vida, lamentablemente se encontraba ella en el infierno. Explica acerca de las malas decisiones que tomó durante toda su juventud y el tiempo que tuvo ya como una persona adulta. Se lamenta también por haber alejado a sus hijos sin darse cuenta. Cuando se encuentra en el infierno, pues explica que es horrible ese lugar, que hay mucho dolor, que es un lugar que no desearía ella haber estado. Entonces, explica acerca de que mientras estaba ahí, dice que era católica, cosa que pues no era cierta porque en ese tiempo ella era atea, dejó de creer en Dios y prefirió enfocarse más en su profesión, en el dinero, en las cosas materiales, en el libertinaje y olvidó la gran importancia de Dios. Ella no creía en el infierno, no creía ya en nada de eso. Entonces, cuando dijo que era católica, le preguntaron los mandamientos y habla acerca de que su mamá era una persona que era muy devota al Sagrado Corazón, que iba a la iglesia, que le pedía a Dios, que siempre estaba en constante oración, que gustaba de estar de Dios sobre todas las cosas. Y lo dice. Le preguntan que si ella ama a Dios y pues ya se le hace fácil decir que sí. Y pues dicen que es una total mentira. Y si no ha amado a Dios sobre todas las cosas, pues con mucha menos razón ha amado a su prójimo como a ella misma, porque ha preferido más su bienestar, su estabilidad, que todo lo demás. Entonces, pues ella se siente mal porque pues está triste, está analizando y recapacitando que cometió un grave error al haberse alejado de la iglesia, haberse alejado de Dios. Entonces explica que cuando ve a su madre estaba con una batita blanca y se veía llena de paz, de amor, de tranquilidad. Y ella entendió ahí que su mamá estaba así porque ella nunca se alejó de Dios. Y hasta incluso dice que siempre le decía a su mamá que se separara de su esposo, que la trataba mal, que la golpeaba, que tuviera valor como mujer y empieza pues a explicar, ¿no? Todo lo que le decía a su mamá, todo por no querer a separarse de su marido. Y pues que su mamá nunca se dio. Su mamá siempre estuvo con su marido, siempre respetó su familia, siempre estuvo acercada a Dios. Entonces se da cuenta cómo a pesar del sufrimiento que tuvo estando viva, ya en la vida eterna su mamá estuvo tranquila, estuvo bien, estuvo en paz. Ella no tuvo que sufrir, ella no tuvo que experimentar lo que era el infierno. Ella entró
con gran facilidad al reino de Dios, porque esa nobleza, ese amor que le demostraba a Dios fue más que suficiente. Más sin en cambio su papá, que explica que fue una persona que desde los 12 años, a causa de su papá, de él, empezó a experimentar la vida sexual con mujeres que ofrecían sus servicios sexuales. Pues él fue una persona que siempre vio como algo normal el tener relaciones con cualquier persona. Fue una persona que era alcohólico, que golpeaba a su madre, o sea, todo lo opuesto a lo que era su mamá. Entonces él estaba, no en el infierno, pero sí estaba esperando a ser aceptado por Dios. Y esto fue gracias a las oraciones que hacía su madre. Incluso hasta hay una parte en la que dice ella que su mamá le decía que ella no se iba a separar o ir del lado de su papá de ella porque estaba esperando a la conversión de él. Entonces, la señora no solo pedía por ella, pedía también por su hija, pedía también por su esposo, por su familia. Y eso le ayudó mucho, que a pesar de los errores que cometía el Señor, a pesar de lo mal que se portó en la vida, gracias a la mamá tuvo la oportunidad de no caer en el infierno. Incluso hasta explica que su papá estaba llorando y triste porque decía, ¿a qué te ha orillado, hija? ¿Por qué? ¿Por qué tú? Porque él analiza y ahí se dio cuenta de que, pues con las acciones, con los comportamientos, una pequeña niña que no tenía la culpa de nada, al hacerse grande, cometió muchos errores y se alejó de Dios. Fue lo que más le dolió a su papá. Entonces, pues ya no había marcha atrás, ya no había remedio, porque ella ya era una persona ya con una familia, una persona formada y una persona que se había alejado de Dios. Explica acerca de que su cuerpo quedó destrozado a causa de el rayo. Ella quedó em, con muchas partes del cuerpo quemadas, muchas partes del cuerpo que pensó ella que ya nunca más se reconstruirían. Explica acerca de que el rayo entró en una parte de su brazo y atravesó su pecho, atravesó su estómago, inclusive hasta uno de sus piernas. Y dice como sus senos se deformaron, sus senos perdieron la textura que tenían, como sus brazos habían quedado destrozados, incluso en cómo su pierna iba a ser amputada. Y explica también cómo su vientre había sido destruido. Entonces, en pocas palabras, ella quedó mal, quedó desfigurada después de que le cayó ese rayo encima. Y habla de una de las grandezas de Dios que hizo hacia ella. Y fue acerca de cómo le dio el milagro de poder crear una vida. De que después de ese
accidente pudo tener un hijo, pudo tener la oportunidad de volver a ser madre y cómo sus senos volvieron a reconstruirse durante su embarazo y cómo su pierna ya no fue amputada. Explica, pues, todas las maravillas que vivió y concluye explicando acerca de que a veces no es necesario tener dinero, tener una profesión, tener tantas cosas en la vida, si no tenemos bondad, amor en nosotros mismos. Habla acerca de un campesino pobre, humilde, que le salvó la vida y que cuando la vio le pidió a Dios por ella, le pidió que le diera otra oportunidad. Esa fue una parte que a mí me destrozó porque el escuchar cómo ella se expresa de esa persona con tanta bondad, el darse cuenta de que a veces las personas más nobles, más humildes, es de las que más recibe. Y el acto tan bonito que hizo ese señor al pedir, no por él, sino por ella, para que le diera otra oportunidad, interceder con Dios para que ella tuviera esa gracia, la verdad es un acto muy bonito, es un acto muy lindo. Y esa es otra manera de cómo Dios se nos presenta a nosotros, cómo Dios con muchas cosas nos demuestra su gran amor y su gran bondad que tiene. Entonces, pues, como explica ella, ella fue ahora como una intercesora para poder demostrarnos a nosotros de lo mal que nos puede ir, de el horror que es estar en un infierno si nosotros nos alejamos de Dios, si nosotros nos hacemos a un lado de Él, si lo excluimos de nuestras vidas, si preferimos encontrar otras cosas y idealizarnos con otras cosas que no son buenas, que no son productivas y alejamos de nuestra vida a Dios. Sí, así fue, así fue como obviamente pues fue muy en este tiempo, en este podcast tan corto no podemos contar todo cómo fue, pero básicamente esa última parte sí también a mí me impactó mucho. Es básicamente un campesino que compra una panela, pues yo sé que de pronto ustedes no conocen eso, es como un dulce de caña que tenemos aquí, que es en bloques, que venden en bloques, y entonces él compró una panela y la envolvió en papel periódico, y se la envolvieron en papel periódico. Y en el pie del periódico que le envolvieron la panela decía la noticia de doctora es alcanzada por un rayo y está a punto de morir. Y él apenas ve esa noticia, se arrodilla y le promete al señor ir a visitarlo a Buga. Y eso ocurre en el norte de Colombia y Buga es en el extremo sur. O sea, un campesino que no tiene ni con qué comer y le prometía al señor que si la salvaba, recorría el país para ir hasta Buga. Pero bueno, entonces eso fue algo muy bonito, esa historia. Eh, y hoy día ella sigue pues atendiendo su consultorio y hubo muchos milagros con eso. Por ejemplo, el rayo le alcanza los ovarios, lo que contabas tú, se los destroza, pero le vuelven a crecer y después de eso tiene incluso una hija que hoy día es religiosa. Ella es hoy día monja, la niña. Y bueno, ya para concluir, pues puedo decir que me gustaron mucho todos los testimonios, tienen mucho que aportar. Eh, Básicamente lo que podemos aprender es que Dios ama infinitamente a la humanidad, que precisamente permite que estas personas hayan vuelto o que estas personas cuenten lo que vieron por el bien de nosotros, para que nosotros evitemos ese destino tan terrible que sería un infierno, para que nosotros reaccionemos, que nos demos cuenta que no tenemos tiempo, que el tiempo se está acabando, que no podemos aplazar la conversión y que es importante replantear nuestra vida y empezar a tener una vida más cercana a los sacramentos, al rosario, a todas las riquezas y tesoros que nos ofrece la iglesia
para que así pues alcancemos otro destino diferente al que escuchamos en estos ocho testimonios. Entonces, Aurora, no sé si quieres darme pues tu conclusión, darnos tu conclusión para ir cerrando. Sí, bueno, pues más que nada, yo como un comentario, a veces es difícil acercarnos de lleno a Dios. Entonces, podemos empezar con una plática, con una pequeña oración. Después se nos va a ir haciendo una costumbre, un hábito, y va a ser más fácil. No es difícil acercarse a Dios, tampoco creer en Él. Hay tantas maneras de demostrarnos que Dios existe, tantas maneras en las que Dios nos dice, hey, estoy aquí, date cuenta. Entonces, desde mi punto de vista personal, pues yo me he dado cuenta de las maravillas que Dios hace. Incluso las veces que yo me he sentido sola, me he sentido triste, he sentido que no tengo apoyo de alguien más, siento la presencia de Dios. Y es una tranquilidad, es una paz tan enorme que produce, que genera, que en verdad, una vez conociendo a Dios, una vez acercándonos a Él, ya ni siquiera nos queremos alejar, o sea, ya queremos casi casi estar todo el día platicando con Él, contándole lo que nos pasa, cómo nos sentimos, y es tan agradable, tan bonito, que empiezas a agarrarle gusto, a agarrarle la gracia, y pues, bueno, el infierno no es nada bonito. eh, entonces, todavía hay manera de poder corregir nuestros errores, de poder intentar hacer las cosas lo mejor que se puedan, como es la voluntad de Dios. Y algo que sí le pido a las personas que nos escuchan, que hagan oración, oración por aquellas personas que ya no pueden remediar sus pecados y que lamentablemente se encuentran ahora en el infierno, pues están en espera de ser recibidos al reino de Dios, para que haya un poco de paz en sus corazones y encuentren esa tranquilidad. Adán, si quieres ya darnos tu conclusión y tu opinión final. Pues mi conclusión podríamos decir que siempre el Señor nos va a hablar, como dijo Aurora, con insignificantes cosas, con desde la naturaleza, desde nuestros familiares, desde nuestros amigos, podríamos decir que ahí nos está hablando el Señor. Nunca olvidemos que el Señor siempre va a estar con nosotros, aunque nosotros le fallemos una o de otra manera. Los relatos dicen que siempre nosotros como nuestro castigo podremos llegar al infierno, pero el Señor dice que no, que lo podemos evitar eso. Con simples oraciones, con un simple gracias Señor por este día, gracias por todo, agradecerle al Señor por nuestras maldades, por nuestros pecados, nos alejamos del Señor, excluyéndonos de Él, diciendo es que Él nos va a reprochar lo que hemos hecho, dirá muchas cosas, pero pues siempre nosotros pensamos que Dios nos dirá muchas cosas, pero Él siempre como Padre va a estar al lado de nosotros. Como hace un rato en un relato escuché una frase y esa frase me gustó mucho porque decía que Dios da tanta luz al mundo y lo fortalece de tal modo que hasta el pecador más emperendigno puede recuperarse. El Señor ahí nos está hablando que Él siempre va a estar dispuesto a ayudarnos, siempre va a estar al lado de nosotros. Y haciendo que la intercesión de María, María como la Madre de Jesús, siempre va a estar al lado de nosotros, que también somos sus hijos. Eso sería todo. Gracias.
Y bueno, agradecerles a ustedes dos muchísimo por haberme acompañado, por habernos acompañado en este pequeño, pues, programa. Para mí también es un testimonio ustedes tan jóvenes y tan llenos de Dios, de verdad que eso es un tesoro, que ojalá todos los días le den gracias a Dios por haberlo conocido jóvenes, que mucha gente hubiera querido o hubiera deseado. Y bueno, eso es algo muy valioso, que también nos da testimonio a nosotros los mayores. Entonces, pues, ya para terminar, espero que esas enseñanzas hayan sido útiles para profundizar y conocer mejor su vida cristiana. Les recuerdo que pueden dejarnos su like en Facebook, estamos como Anime Católico X, Memes Inspirados por Dios, Meet y Vox Day. En nuestro Instagram como @vox.day.vd. Nuestro canal de YouTube es Angelorum X, por favor suscríbanse. Y también les recordamos que pueden encontrar este programa en iVoox, Spotify y ahora también en Deezer. Pueden escribirnos, dejarnos sus comentarios, inquietudes, opiniones, pedidos de oración en el correo domusauriapodcast@outlook.com o en las cajas de comentarios de las redes citadas anteriormente. No siendo más, les deseamos bendiciones, un saludo y hasta la próxima.